Don Bosco, las dos columnas. Sueño 37, año de 1872. Memorias bibliográficas, tomo 7, página 197-171. El 26 de mayo de 1862, San Juan Don Bosco había prometido a sus jóvenes que le narraría algo muy agradable en los últimos días del mes. El 30 de mayo, pues por la noche, les contó una parábola o semejanza, según él quiso denominarla. He aquí sus palabras. Les quiero contar un sueño. Es cierto que el que sueña no razona. Con todo yo que les contaría a vosotros hasta mis pecados, si no temiera que salieran huyendo asustados, o que se cayera la casa, les voy a contar para su bien espiritual. Este sueño lo tuve hace algunos días. Figúrense que están conmigo a la orilla del mar, o mejor, sobre un escollo aislado, desde el cual no ven más tierra que la que tienen debajo de los pies. En toda aquella superficie líquida se ve una multitud incontable de naves dispuestas en orden de batalla, cuyas proas terminan en un afilado espolón de hierro, a modo de lanza, que hiere y traspasa todo aquello con lo que llega a chocar. Dichas naves están armadas de cañones, cargadas de fusiles y de armas de diferentes clases, de material incendiario y también de libros, y se dirigen contra otra embarcación mucho más alta y más grande, intentando clavarle el espolón, incendiarla o al menos hacerle el mayor daño posible. A esta majestuosa nave, provista de todo, hacen escolta numerosas navecillas que de ella reciben las órdenes, realizando las oportunas maniobras para defenderse de la flota enemiga. El viento les adverso y la agitación del mar favorece a los enemigos. En medio de la inmensidad del mar se levantan sobre las olas dos robustas columnas muy altas, poco distante la una de la otra. Sobre una de ellas campea la estatua de la Virgen Inmaculada, a cuyos pies se ve un amplio cartel con esta inscripción: Auxilium Christianorum, en latín, que significa María auxilio de los cristianos. Sobre la otra columna, que es mucho más alta y más gruesa, hay una hostia de tamaño proporcionado al pedestal y debajo de ella otro cartel con estas palabras: Salus Credentium, en latín, que significa salvación de los creyentes. El comandante supremo de la nave mayor, que es el romano pontífice, al apreciar el furor de los enemigos y la situación apurada en que se encuentran sus leales, piensa en convocar a su alrededor a los pilotos de las naves subalternas para celebrar consejo y decidir la conducta a seguir. Todos los pilotos suben a la nave capitaneada y se congregan alrededor del Papa. Celebran consejo, pero al comprobar que el viento arrecia cada vez más y que la tempestad es cada vez más violenta, son enviados a tomar nuevamente el mando de sus naves respectivas. Restablecida por un momento la calma, el Papa reúne por segunda vez a los pilotos, mientras la nave capitana continúa su curso, pero la borrasca se torna nuevamente espantosa. El pontífice empuña el timón y todos sus esfuerzos van encaminados a dirigir la nave hacia el espacio existente entre aquellas dos columnas, de cuya parte superior, todo en redondo, penden numerosas áncoras y gruesas argollas unidas a robustas cadenas. Las naves enemigas se disponían todas a asaltarla, haciendo lo posible por detener su marcha y por hundirla, unas con los escritos, otras con los libros, con materiales incendiarios de los que cuentan gran abundancia, materiales que intentan arrojar a bordo, otras con los cañones, con los fusiles, con los espolones. El combate se torna cada vez más encarnizado. Las proas enemigas chocan contra ella violentamente, pero sus esfuerzos, su ímpetu resultan inútiles. En vano reanudan el ataque y gastan energías y municiones. La gigantesca nave prosigue segura y serena su camino. A veces sucede que por efecto de las acometidas de las que se hace objeto, muestra en sus flancos una larga y profunda hendidura, pero apenas producido el daño, sopla un viento suave entre las dos columnas, y las vías de agua se cierran y las brechas desaparecen. Disparan entre tanto los cañones de los asaltantes,
y al hacerlo revientan, se rompen los fusiles, lo mismo que las demás armas y espolones. Muchas naves se abren y se hunden en el mar. Entonces los enemigos, encendidos de furor, comienzan a luchar empleando el arma corta, las manos, los puños, las injurias, las blasfemias, maldiciones, y así continúa el combate. Cuando he aquí el Papa cae herido gravemente. Inmediatamente los que lo acompañaban acuden a ayudarle y lo levantan. El pontífice es herido una segunda vez, cae nuevamente y muere. Un grito de victoria y de alegría resuena entre los enemigos. Sobre las cubiertas de sus naves reina un júbilo indecible. Pero apenas muerto el pontífice, otro ocupa el puesto vacante. Los pilotos reunidos lo han elegido inmediatamente, de suerte que la noticia de la muerte del Papa llega con la de la elección de su sucesor. Los enemigos comienzan a desanimarse. El nuevo pontífice, venciendo y superando todos los obstáculos, guía la nave hacia las dos columnas, y al llegar al espacio comprendido entre ambas, la amarra con una cadena que pende de la proa a una áncora de la columna que ostenta la hostia, y con otra cadena que pende de la popa la sujeta de la parte opuesta a otra áncora colgada de la columna que sirve de pedestal a la Virgen Inmaculada. Entonces se produce una gran confusión. Todas las naves que hasta aquel momento habían luchado contra la embarcación capitaneada por el Papa se dan a la huida, se dispersan, chocan entre sí y se destruyen mutuamente. Unas al hundirse procuran hundir a las demás. Otras navecillas que han combatido valerosamente a las órdenes del Papa son las primeras en llegar a las columnas donde quedan amarradas. Otras naves, que por miedo al combate se habían retirado y que se encuentran muy distantes, continúan observando prudentemente los acontecimientos, hasta que, al desaparecer en los abismos del mar los restos de las naves destruidas, bogan aceleradamente hacia las dos columnas, llegando a las cuales se aseguran a los garfios pendientes de las mismas, y allí permanecen tranquilas y seguras, en compañía de la nave capitana ocupada por el Papa. En el mar reina una calma absoluta. Al llegar a este punto del relato, Juan Don Bosco preguntó a Miguel Don Rúa: ¿qué piensas de esa narración? Miguel Don Rúa contestó: me parece que la nave del Papa es la iglesia de la que es cabeza. Las otras naves representan a los hombres y el mar al mundo. Los que defienden a la embarcación del pontífice son los leales a la Santa Sede. Los otros, sus enemigos, que con toda suerte de armas intentan aniquilarla. Las dos columnas salvadoras me parece que son la devoción a María Santísima y al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Miguel Don Rúa no hizo referencia al Papa caído y muerto, y Juan Don Bosco nada dijo tampoco sobre este particular, solamente añadió: Has dicho bien, solamente habría que corregir una expresión. Las naves de los enemigos son las persecuciones. Se preparan días difíciles para la Iglesia. Lo que hasta ahora ha sucedido es casi nada en comparación a lo que tiene que suceder. Los enemigos de la Iglesia están representados por las naves que intentan hundir la nave principal y aniquilarla si pudiesen. Solo quedan dos medios para salvarse en medio de tanto desconcierto: devoción a María, frecuencia de sacramentos, comunión frecuente empleando todos los recursos para practicarlos nosotros y para hacerlos practicar a los demás, siempre y en todo momento. Buenas noches. Las conjeturas que hicieron los jóvenes sobre este sueño fueron muchísimas, especialmente en lo referente al Papa, pero San Juan Don Bosco no añadió ninguna otra explicación. 48 años después, en 1907, el antiguo alumno canónigo don Juan Ma Burlot recordaba perfectamente las palabras de Juan Bosco. Hemos de concluir diciendo que César Chiala y sus compañeros consideraron este sueño como una verdadera visión o profecía, aunque Juan Bosco, al narrarlo, parece que no se propuso otra cosa que inducir a los jóvenes a rezar por la Iglesia y por el Sumo Pontífice,
inculcándoles al mismo tiempo la devoción al Santísimo Sacramento y a María Santísima. La reflexión del sueño de San Juan Don Bosco es que tenemos que ser fuertes como católicos, ya que hay otras religiones u otros grupos que nos tratan de hacer dudar o caer en tentaciones que nos proponen. Pero tenemos que tener fe y fuerza de voluntad para no caer en ellas. Con la ayuda de la Eucaristía y la Santísima Virgen María Auxiliadora, saldremos adelante como creyentes en la Iglesia Católica y como buenos hijos de Dios.